Vamos a desarrollar el problema que tiene como contexto, sea el ángulo Z el que forma el vector A con el eje X medido en sentido antihorario a partir de ese eje. Obtenga el ángulo Z para un vector que tiene las siguientes componentes. Puedo ver entonces que tengo A, B, C y D y cada ítem me muestra una componente X y una componente Y. Recordemos nuestra teoría, nosotros decíamos que para obtener el ángulo para cada uno de ellos yo utilizo simplemente la tangente inversa. ¿De qué? De la componente Y dividida entre la componente X del vector. Entonces para la parte A puedo ver que tengo el ángulo igual a la tangente inversa de AY. AY puedo visualizar que me da un valor de menos 3 y AX me dice que toma un valor de 2. Teniendo entonces que el ángulo para este caso va a ser negativo 56.31 grados. Vamos ahora con la parte B. Para la parte B voy a tener el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de, en este caso la componente Y es 7, la componente X es 3. Entonces tendría 7 dividido entre 3, ¿no? El ángulo va a ser 66.80 grados. Continuamos ahora con la parte C. También tengo el ángulo que lo voy a determinar mediante la tangente inversa, cada uno con sus componentes. En este caso, en el C, puedo visualizar que mi componente es menos 2, la componente Y va a ser menos 5. Obtengo que el ángulo va a corresponder a 21.80 grados. Y finalmente, para el último ángulo, el ángulo también se determina mediante la tangente inversa. La componente en Y es menos 1, la componente en X es menos 4. Tendría entonces el ángulo igual a 14.04 grados.